Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, y si no, pues prepárense porque hoy vamos a subirles el ánimo un poquito. Hoy, como pudieron leer en el título, vamos a sumergirnos de lleno en el fenómeno que está arrasando en redes sociales, Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu. Si hablamos de la pareja que nos robó el corazón en *Yalan*, Seyran y Ferit. Pero ojo, no solo vamos a hablar de sus personajes, sino de algo mucho más jugoso, la reacción en vivo que impactó a todo el mundo. Vamos a analizar cada detalle, cada mirada, cada gesto, y vamos a intentar descifrar qué hay realmente detrás de esa química innegable. ¿Será solo actuación? ¿Habrá algo más allá de las cámaras? Prepárense para un análisis exhaustivo y lleno de teorías. Pero antes de que nos metamos de lleno en el salseo, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias, análisis y chismes del mundo del entretenimiento turco. Vamos, no se lo pierdan. Ahora sí, con todo el entusiasmo del mundo vamos a empezar. Como saben, Mert y Afra han conquistado el corazón de millones de personas con su interpretación de Ferit y Seyran en *Yalan*. Su química en pantalla es innegable, y ha llevado a muchos a preguntarse si su relación va más allá de lo profesional. Los rumores de un romance fuera de cámaras han estado circulando desde el principio, alimentados por las miradas intensas, las sonrisas cómplices y, por supuesto, las fotos y vídeos que se filtran en las redes sociales. Pero lo que realmente encendió la chispa fue esa reacción en vivo. Sí, esa de la que todo el mundo habló, esa que se volvió viral en cuestión de horas. ¿De qué reacción hablamos? Pues de una transmisión en vivo aparentemente informal, donde Mert y Afra interactuaron con sus fans. Al principio todo parecía normal, saludos, agradecimientos, algunas bromas, lo típico. Pero luego la cosa se puso interesante. Hubo un momento, un instante fugaz, pero captado por miles de ojos, que hizo que todo el mundo se preguntara, ¿qué acaba de pasar aquí? Me refiero al momento en que Mert, sin darse cuenta, acercó su mano a la de Afra. No fue un agarre completo, sino un simple roce, pero ese roce fue suficiente para desatar la locura. La reacción de Afra fue aún más reveladora. Su mirada, una mezcla de sorpresa y placer, lo dijo todo. Retiró su mano rápidamente, pero la sonrisa que se dibujó en su rostro no pudo ser borrada. A partir de ahí, la transmisión se volvió un campo minado de interpretaciones. Cada gesto, cada palabra, cada mirada fue analizada al milímetro. Los fans empezaron a recopilar pruebas, a buscar patrones, a construir teorías sobre lo que realmente estaba pasando entre Mert y Afra. Y claro, como era de esperarse, las redes sociales explotaron. Twitter se llenó de hashtags como #Mert Afra, #Ferit Seyran Real, #Yali Kapkinilov. Los vídeos con los momentos más destacados de la transmisión se volvieron virales en TikTok e Instagram. Los fanáticos crearon montajes, recopilaciones de miradas, comparaciones de gestos, todo para demostrar que aquí había algo más que una simple amistad. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Realmente podemos afirmar que Mert y Afra están juntos? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Ninguno de los dos ha confirmado ni negado los rumores. Han sido muy discretos al respecto, manteniendo una postura profesional frente a las cámaras. Sin embargo, hay que admitir que la evidencia es tentadora. La química entre ellos es innegable, y esa reacción en vivo fue un combustible perfecto para la imaginación de los fans. Además, hay otros factores que contribuyen a alimentar los rumores. Por ejemplo, se les ha visto juntos fuera del set de grabación en varias ocasiones. Han sido fotografiados cenando en restaurantes, paseando por la calle e incluso disfrutando de días de playa. Claro, podrían ser simplemente amigos que disfrutan de la compañía del otro. Pero, ¿no les parece un poco extraño que no hayan hecho nada para desmentir los rumores? Si no tuvieran nada que ocultar, podrían haber salido a decir que solo son amigos y que no hay nada romántico entre ellos. Pero no lo han hecho. Y ese silencio para muchos es una confirmación tácita. Además, hay que tener en cuenta el contexto en el que se desarrolla su relación. Mert y Afra están trabajando juntos en una serie de gran éxito, donde interpretan a una pareja que se enamora. Es fácil imaginar que la línea entre la ficción y la realidad se vuelve borrosa,
y que los sentimientos de sus personajes se trasladen a sus vidas personales. Hemos visto esto antes. Muchos actores y actrices han terminado enamorándose de sus compañeros de reparto. La convivencia diaria, la intensidad de las escenas románticas, la necesidad de confiar el uno en el otro, todo esto puede crear un vínculo muy fuerte entre dos personas. Por supuesto, también es posible que todo sea una estrategia de marketing. Los productores de *Yalan* saben muy bien que el romance entre Mert y Afra es un imán para la audiencia. Al alimentar los rumores, consiguen mantener el interés del público y aumentar la popularidad de la serie. No sería la primera vez que se utiliza una táctica así en el mundo del entretenimiento. Pero sinceramente yo creo que aquí hay algo más que una simple estrategia publicitaria. Veo una conexión genuina entre Mert y Afra. Veo una chispa, una atracción mutua que va más allá de la actuación. Pero bueno. Al final del día, solo ellos saben la verdad. Nosotros como espectadores, solo podemos especular y disfrutar del espectáculo. Y la verdad es que el espectáculo es bastante entretenido. Y hablando de espectáculo, no podemos olvidar mencionar la reacción de los fans a todo este drama. Los fanáticos de Mert y Afra son de los más apasionados y dedicados que he visto. Han creado comunidades online, han organizado eventos, han enviado regalos a los actores. Su apoyo es incondicional. Están completamente obsesionados con la idea de que Mert y Afra estén juntos, y están dispuestos a hacer lo que sea para que su sueño se haga realidad. Incluso han llegado a enviar mensajes a otros actores de la serie, pidiéndoles que les cuenten secretos sobre la relación entre Mert y Afra. Es una locura. Pero también es admirable. Su pasión y su entusiasmo son contagiosos. Y al final del día, son ellos los que hacen que todo esto sea posible. Son ellos los que ven la serie, los que comentan en las redes sociales, los que compran los productos relacionados con la serie. Sin su apoyo, *Yalan* no sería el éxito que es. Así que gracias a todos los fans de Mert y Afra por su pasión y su dedicación. Ustedes son los verdaderos protagonistas de esta historia. En resumen, hemos explorado la reacción en vivo que causó un gran impacto, analizando cada detalle y teorizando sobre la posible relación entre Mert y Afra. Hemos visto la pasión de los fans y el efecto que todo esto tiene en el éxito de *Yalan*. La verdad detrás de todo esto permanece un misterio, pero la especulación y el entretenimiento están garantizados. Gracias a todos por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Díganme en los comentarios qué piensan ustedes. ¿Creen que Mert y Afra están juntos? ¿O es solo una estrategia de marketing? Quiero saber sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero invitarlos una vez más a que le den like a este vídeo, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos llenos de noticias, análisis y chismes del mundo del entretenimiento turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. **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 ̈̈ culebrón de *****Yalan** y el roce que incendió las redes *****. La serie turca *****Yalan***, traducida en algunos mercados como Golden Boy, se ha convertido en un fenómeno global, catapultando a sus protagonistas, Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu, al estrellato internacional. Más allá de las intrigas familiares, los amoríos prohibidos y los paisajes deslumbrantes de Estambul que caracterizan la trama, es la dinámica entre Ferit y Seyran, los personajes interpretados por Mert y Afra, lo que ha cautivado a la audiencia. La pregunta que resuena en los foros de fans y en las redes sociales es persistente: ¿la química que vemos en pantalla es mera actuación, o existe un romance floreciente detrás de las cámaras? La producción de ****Yalan** ha sabido explotar al máximo esta ambigüedad, sembrando pistas y permitiendo que la especulación crezca exponencialmente. Desde el inicio de la serie, los gestos sutiles, las miradas cargadas de significado y la aparente cercanía entre los actores han alimentado la narrativa de un posible noviazgo. Sin embargo, tanto Mert como Afra han mantenido una postura profesional, evitando confirmar o negar cualquier tipo de relación romántica. Pero la reacción en vivo, como la hemos llamado, fue un punto de inflexión. La transmisión, promocionada como una oportunidad para que los actores interactuaran directamente con sus fans, se transformó en un evento de proporciones sísmicas para la comunidad de seguidores de ****Yalan***.
La informalidad del entorno, la relajación aparente de los actores y la ausencia de un guión preestablecido crearon un ambiente propicio para que, supuestamente, su verdadera dinámica saliera a la luz. Analicemos a fondo ese roce que desató la histeria colectiva. El contexto era el siguiente: Mert y Afra respondían a preguntas de los fans, intercambiando bromas y mostrando una camaradería evidente. En un momento dado, mientras Afra hablaba sobre un tema específico de la serie, Mert, en un gesto aparentemente distraído, acercó su mano a la de ella. La mano de Mert no buscó un agarre firme, sino más bien un contacto sutil, casi accidental. Este detalle es crucial para la interpretación del momento. ¿Fue un gesto inconsciente, un reflejo natural de la cercanía que comparten, o fue un movimiento calculado, una señal codificada para los fans? La reacción de Afra fue la que generó mayor controversia. Su rostro reflejó una sorpresa momentánea, seguida de una sonrisa que muchos interpretaron como una señal de complicidad y tal vez incluso de afecto. Retiró su mano con rapidez, pero la sonrisa persistió, desafiando cualquier intento de justificar el momento como un simple accidente. Inmediatamente después del incidente, la transmisión se convirtió en un hervidero de comentarios. Los fans, con la agudeza de un detective de la vieja escuela y la pasión de un enamorado, comenzaron a analizar cada detalle: la posición de las manos, la dirección de las miradas, el tono de las voces. Se crearon hilos interminables en Twitter, se viralizaron vídeos en TikTok e Instagram, y se elaboraron teorías de todo tipo. Pero la reacción en vivo no es el único indicio que ha alimentado los rumores de romance. Las fotografías y vídeos que los fans han capturado fuera del set de grabación también han contribuido a la especulación. Se les ha visto cenando juntos en restaurantes exclusivos, paseando por las calles de Estambul y disfrutando de días de playa en compañía de amigos. Aunque estas situaciones podrían ser interpretadas como simples encuentros entre colegas, la química que emana de las imágenes es innegable. La negativa de Mert y Afra a abordar directamente los rumores ha sido interpretada de diversas maneras. Algunos creen que están protegiendo su privacidad, evitando que su vida personal se convierta en un circo mediático. Otros sugieren que están esperando el momento adecuado para hacer pública su relación, posiblemente cuando la serie esté llegando a su fin. Y otros, más cínicos, piensan que están siguiendo las instrucciones de los productores, manteniendo la ambigüedad para maximizar el interés del público. El impacto de esta especulación en el éxito de *Yalan* es innegable. La serie ha logrado crear una legión de fans devotos que consumen cada episodio con avidez, que analizan cada escena al detalle y que están dispuestos a defender a sus ídolos a capa y espada. La idea de que Mert y Afra pudieran ser una pareja en la vida real añade una capa extra de emoción a la trama, convirtiendo cada interacción entre Ferit y Seyran en una oportunidad para buscar señales de un amor que trasciende la pantalla. Pero, ¿qué dicen los expertos en comunicación y comportamiento humano sobre todo esto? Algunos analistas sugieren que la química entre Mert y Afra podría ser el resultado de una intensa preparación actoral. Para interpretar a una pareja creíble, los actores deben establecer un vínculo de confianza y cercanía, lo que podría generar la ilusión de un romance. Otros argumentan que la propia naturaleza del trabajo actoral, que implica la exposición de emociones y la representación de relaciones íntimas, puede difuminar la línea entre la realidad y la ficción. También es importante tener en cuenta el poder de la sugestión. Cuando una gran parte del público cree fervientemente en algo, es fácil que se empiecen a ver señales que confirmen esa creencia. Los fans de Mert y Afra están tan convencidos de que existe un romance entre ellos que interpretan cada gesto, cada mirada y cada palabra como una prueba irrefutable. En última instancia, la verdad sobre la relación entre Mert Ramazan-Demir y Afra Saraoglu solo la conocen ellos dos. Nosotros, como espectadores, solo podemos especular y disfrutar del espectáculo. Y admitámoslo, el espectáculo es fascinante. La ambigüedad, los rumores, la pasión de los fans y el éxito arrollador de *Yalan* han creado un cóctel explosivo que mantiene al mundo del entretenimiento turco en vilo. Mientras tanto, la serie continúa cosechando éxitos, batiendo récords de audiencia y consolidando a Mert y Afra como dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Y los fans, con la esperanza de que su sueño se haga realidad, seguirán analizando cada gesto, cada mirada y cada palabra, buscando la señal definitiva que confirme el romance entre Ferit y Seyran, o mejor dicho, entre Mert y Afra. La telenovela continúa, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y nosotros, los espectadores, estamos aquí para presenciar cada nuevo capítulo.